La necesidad de sostenibilidad de procesos con bajo coste energético, el impacto de la biotecnología y las necesidades en el campo de la salud han propulsado la importancia de la ingeniería de bioprocesos. Este es un campo multidisciplinar, repito, multidisciplinar, donde necesitamos personas de campos diversos y que podría en sí constituir un nuevo campo con ingenieros, biólogos, biotecnólogos, químicos, informáticos, entre otros. Esta edición es la segunda sucesiva que hacemos a nivel de Iberoamérica, invitando a personas de referencia que hablen de campos de investigación e innovación que consideramos punteros en esta área de diferentes países iberoamericanos. Como habrán visto en el programa, tenemos entre hoy 9 de abril y el 14 de mayo, todos los martes a esta hora, 6 temas. Diseño de biorefinerías sostenibles desde Colombia, desarrollo de procesos con microalgas desde México, producción microbiológica de surfactantes de Argentina, economía circular en empaques para alimentos de Costa Rica, inmovilización de biocatalizadores de Uruguay y desarrollo de tecnologías de RNA de interferencia para plantas de cultivo desde Brasil. Los agradecimientos siguen siendo en primer lugar para nuestros patrocinadores, Bayer y Fertiberia, también para David Valdés, que como habéis visto con el apoyo de Caja Rural de Asturias gestiona los aspectos informáticos y de inscripción. Recordad que la charla se graba, se pasará a YouTube y que se subirá como con las anteriores conferencias en la página web de TBR. Durante la presentación se pueden hacer las preguntas en el chat que el presentador propondrá al final de la forma más práctica posible. Como siempre, procuramos que la duración total sea de alrededor de 1 hora. Pues bien, hoy tenemos el primer tema, diseño de biorefinerías sostenibles, que impartirá Carlos Cardona. Será presentado por el profesor Manuel Rendueles, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo, a quien doy la palabra. Espero que el seminario sea para todos útil. Gracias. Bueno. Buenas tardes en Europa, buenos días en Iberoamérica. Vamos a comenzar con la primera presentación en el día de hoy, presentando al profesor Carlos Ariel Cardona, que es profesor titular del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Manizales, en Colombia, desde 1995. Recibió el título de maestría y doctorado en Ingeniería Química de la Academia Estatal de Tecnología Química Fina de Moscú. Entre 1996 y 1997 trabajó en la Universidad de Caldas, apoyando la creación del programa de Ingeniería de Alimentos. La investigación del doctor Cardona se enfoca en el desarrollo de procesos de separación no convencionales, termodinámica, procesos de integración, ingeniería de procesos, biorefinerías, cambio climático y agroindustria. En particular, ha trabajado en diferentes proyectos de investigación y consultoría relacionados con el diseño de procesos químicos y bioquímicos, análisis de cadenas de valor, investigación y desarrollo de biocombustibles y biorefinerías, análisis de ciclo de vida ambiental, aprovechamiento económico y sostenible de los recursos agroindustriales de Colombia. Es autor de más de 250 artículos de investigación, así como de 13 libros de investigación y 54 capítulos de libro. Además, ha presentado más de 300 trabajos en eventos científicos y actualmente lidera el grupo de investigación en procesos químicos, catalíticos y biotecnológicos de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales. Carlos, bienvenido y te doy paso a tu presentación. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Manuel. Buenos días, buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir pantalla y voy a ir comentando. Gracias por esa introducción. Bueno, el tema que voy a tratar de condensar con mucha dificultad es biorefinerías, pero primero que todo quiero agradecer la invitación a este seminario, la 4ª edición iberoamericana del Seminario de Ingeniería de Bioprocesos, martes a las 13. Considero que es importante que la comunidad latinoamericana que trabajamos en el tema de bioprocesos, ingeniería de bioprocesos,
tengamos estos espacios de conocernos y compartir y de alguna manera ayudar a avanzar este tema de tan alta importancia para nuestra querida Iberoamérica. Quiero hacer énfasis en que las biorefinerías se pueden utilizar como concepto de manera relativamente sencilla. Por ejemplo, cuando se toma una materia prima de origen bio y se extrae, por ejemplo, un aceite esencial, hoy día se le trata de llamar biorefinería, pero en realidad una biorefinería es un sistema muy complejo que si fuera solamente a partir de experimentos que vamos a evaluar cómo sería su mejor configuración, pues les puedo contar que no me equivocaría si dijese que hay una gran posibilidad de que los resultados al final, si esto se escalase, es que esa biorefinería no es sostenible. Entonces es necesario adentrarnos un poquito en los conceptos del diseño de biorefinerías bajo la óptica de ingeniería de bioprocesos o procesos, pero teniendo en cuenta cuál es el fin particular. Y el fin particular, cuando diseñamos este tipo de procesos complejos como son las biorefinerías, definitivamente es evaluar el desempeño de cualquiera o varias configuraciones con el fin de que ese desempeño nos guíe hacia lo económico, lo ambiental y lo social como estamos, y poder hablar de un punto de referencia que es la sostenibilidad, que no es un término absoluto, sino que es de referencia, de hecho es de contexto, y de eso se va a tratar mi charla de manera muy condensada. Van a haber algunos temas que tal vez van a quedar cortados, pero yo creo que al final voy a dar mi correo electrónico y con gusto, si alguien requiriese de más documentos, artículos, incluso unos libros que puedo brindar en PDF que se han escrito sobre este particular, con mucho gusto los compartiré. Entonces vamos a ver unos conceptos y generalidades, vamos a hablar un poquito de ingeniería de procesos, pero no en detalle, porque creo que es un tema que nos une, entonces muchos de los que están en la audiencia manejan el tema. Vamos a mirar cómo se evalúan esas biorefinerías como parte conceptual fundamental dentro del diseño. Vamos a ver una metodología que me parece que es relativamente innovadora y ayuda a resolver uno de los problemas más grandes que tiene el diseño de biorefinerías. Vamos a ver un caso de estudio que, para mi gusto, de las 37 biorefinerías que hemos tenido aquí en mi grupo de investigación, hemos tenido la oportunidad de diseñar. Tal vez es una de las más interesantes, debido a que ha tenido un gran impacto industrial en 3 países, Colombia, Argentina y Brasil. Así como también ha tenido un gran impacto científico si se miran el número de citaciones o lecturas de las publicaciones derivadas de este trabajo realizado por una estudiante de doctorado. Entonces, en términos generales, tenemos recursos no renovables y recursos renovables. De alguna manera nos acostumbramos a trabajar con una materia prima fundamental que es el petróleo, que si ustedes la miran hoy día, cómo se trata, cómo se ve incluso como commodity, se ve ya casi como una materia prima homogénea, a pesar de que es una materia prima que tiene N cantidad de componentes, pero la hemos investigado tanto, hubo tantos desarrollos en diferentes países, sobre todo esa escuela fuerte de Texas, en la Universidad de Texas A&M, el tema de la destilación de Holland y todo eso, dio la partida para la primera refinación y de allí en adelante todas esas fracciones y las convirtiendo poco a poco en productos de valor agregado que hoy día el mundo entero explota, y solamente hasta hace unos años nos preocupamos si esto era bueno o era malo o lo estamos haciendo correcto o incorrecto. Y entonces cuando nos dimos cuenta que aparecía contaminación, polución, volteamos la mirada hacia los recursos renovables de una manera un poquito más específica, pero también ese petróleo, como ustedes lo saben muy bien, está como en unos lugares específicos, forma parte incluso de problemas que han desembocado en guerras. Hay una gran cantidad de aspectos que lleva el petróleo que, a pesar de ser tan desarrollado como materia prima, es todavía objeto de que nosotros digamos, no, tenemos que buscar una alternativa. Y ya aparecen los recursos renovables, donde esa base de recursos renovables fundamental es la biomasa. La biomasa, bajo la definición
del español o del castellano, si se quiere, respetando a todos mis colegas de España, es que la biomasa incluye todo, no es la biomasa que nos quieren a veces por una traducción literal o directa del biomass en el inglés, que últimamente todas las publicaciones tratan de llamar biomass solamente al ligno celulósico. La biomasa comprende todo, comprende no solamente las fracciones celulósicas o lignocelulósicas, sino las lipídicas, las fracciones amiláceas, todo eso, pero en realidad es lo que crece en la naturaleza y, como su nombre lo dice, se renueva. Tiene una gran cantidad de retos, pero tiene una gran cantidad de ventajas. Quiero hacer énfasis en una, y es que es casi imposible encontrar un lugar en el planeta donde usted no pueda conseguir una biomasa, aún en una isla, en el centro, no sé, del Océano Atlántico. Si no tienes en la isla la suficiente biomasa, alrededor la tienes, ya sea en términos de macroalgas o incluso microalgas, pero siempre vas a tener una gran disponibilidad, una gran cobertura de esa biomasa en el planeta, a diferencia del petróleo. Y obvio, tiene una gran cantidad de retos, entre ellas el primero, pero que yo creería que a la fecha de hoy hemos dominado mucho, que es la despolimerización o hacer accesible los biopolímeros que llevaríamos azúcares C5 y C6, como son la hemicelulosa y la celulosa, y ni hablar de que ya pasamos a una época donde hacemos un gran esfuerzo también por llevar a productos de valor agregado el otro componente en el caso de la biomasa lignocelulósica, que es la lignina. Y obvio que esto va de la mano de que tenemos cambios estacionales, tenemos regiones donde se produce una vez o dos veces al año, tenemos el caso de la papa que en muchos países europeos se produce una vez al año, acá en Colombia, Ecuador y otros países la podemos prácticamente cosechar 6, 8 veces al año en muchas zonas. Pero todos esos cambios, al final de finales, establecen la necesidad de generar un buen diagrama de Gantt o una buena operatividad desde el punto de vista logístico. Esto es como las características generales, y una biorefinería, antes de llegar a alguna definición de tantas que hay, tiene entonces la capacidad de diversificarse con el tiempo, porque puede cambiar no solamente de materias primas que son de origen bio, manejando el concepto de plataformas. Es decir, si utilizas tú lignocelulósicos derivados de pino y mañana tienes que utilizar lignocelulósicos derivados de caña de azúcar, no es difícil hacer ese switch de una materia prima a otra, como tampoco es, dependiendo del diseño, difícil hacer un cambio de línea de producto, por ejemplo, en las líneas de fermentación, cuando pasas de un ácido cítrico, por ejemplo, a un ácido músico o un ácido itacónico. Es algo que también va muy de la mano de la ingeniería de procesos y la visión de este tipo de materias primas, pero en general las biorefinerías tienen más que esa característica, esa necesidad. De hecho, una de las razones por las cuales me gusta mucho compartir este tema es porque tal vez queremos evitar problemas que han tenido biorefinerías que se han considerado las más grandes del mundo. Por ejemplo, la biorefinería de Crescentino en Italia, que se quebró una vez, la retomó la empresa italiana de petróleo y prácticamente proclamó que ya estaba trabajando. Sin embargo, tuve la oportunidad de visitar el año pasado y encontré que estaba solamente utilizando la biomasa lignocelulósica para producir energía. Ni se estaba produciendo etanol ni nada de los otros productos. Entonces, eso da una idea de que no lo llamemos tanto fracaso, sino problemas que tenían que ver con el diseño. Entonces, tener en cuenta todo esto es importante. Se les caracteriza o se les considera que siempre tienen un impacto positivo en el medio ambiente, en la seguridad energética y el desarrollo rural, pero yo quisiera cambiarles un poquito el chip de que, a pesar de que es mi tema fundamental de batalla, usted tiene que demostrar que esto es verdad. Si no lo demuestra, es muy posible que lamentablemente usted esté metiendo una mentira, esté diciendo algo que no es verdad. Porque si no se evalúa y se demuestra, verdaderamente tenemos un problema, más que una solución. Entonces, también tenemos un gran problema cuando diseñamos biorefinerías, pero que a su vez
si lo solucionamos, tenemos entonces mucho hacia dónde flexibilizarnos y tener esa diversificación. Es que podemos obtener una serie de productos, no más de la plataforma azúcares, podemos obtener cientos, tal vez hasta miles de productos. Y si sumamos todo lo que hoy día se hace desde la base de la ingeniería genética, ingeniería metabólica, pues eso aumenta más y más, y de eso que se ha escalado a nivel ya comercial, todos los días vemos más y más montajes de plantas basadas en estos conceptos. Podemos creer otra vez que una biorefinería va a depender mucho de la demanda estacional, pero esto se soluciona hoy día con biorefinerías multimaterias primas, donde combinamos varias materias primas, jugando con esa producción en función de las estaciones o épocas de cosecha en el año. Y prácticamente cualquier actualización que tenga una biorefinería, en realidad, si está bien diseñada desde el punto de vista de flexibilidad, se va a referir principalmente al costo de la materia prima. Y si hablamos del costo de las materias primas cuando son residuos, verdaderamente estamos hablando principalmente ¿de qué? Del transporte y la logística. Entonces, cuando usted analiza todos estos conceptos o todas estas características que hay detrás, usted observa que es un proceso o es un tipo de procesos que tiene mucha riqueza en cuanto a variables y en cuanto a posibilidades. Entonces, una biorefinería, si la vamos a diseñar buscando que al final tengamos esa sostenibilidad de la cual vamos a hablar más adelante, pues requerimos evaluar y utilizar diferentes tipos de tecnologías para refinar esa biomasa, buscando desde esa biomasa esos carbohidratos, proteínas, triglicéridos o cualquier base de plataforma que tenga para llevarlo a productos de valor agregado. Y siempre va a aplicar lo mismo que conocemos de la industria de los combustibles fósiles o en general de cualquier tipo de industria donde queremos es maximizar el valor de los productos obtenidos, hacernos más competitivos, depender menos de los combustibles fósiles, ya con todo ese castigo que ya le damos a todos los combustibles fósiles, ya consideramos que todo es malo, nos queremos independizar de ellos, pero en realidad no es tan fácil. Esto es lo que vamos a llamar una transición. Reducir los gases de efecto invernadero, pero para países, por ejemplo, como Latinoamérica, es todavía mucho más importante detrás de todos estos conceptos colaborar con el desarrollo rural sobre todo, porque son países, nuestros países tienen una característica, es que las zonas rurales pueden tener mucha población que no vive bien empleada o con pago de un empleo digno, y las biorefinerías deberían buscar eso. Se conocen muchos tipos de biorefinerías, mi objetivo no es detallarlas completamente, pero generalmente se clasifican en función de modelos, modelos como biorefinerías convencionales, que son aquellas que son prácticamente agregadas. Si ustedes vienen a Colombia, nunca se diseñó en Colombia unas biorefinerías a partir de caña de azúcar. Se diseñó fue la producción de azúcar a partir de caña, y poco a poco se le fue agregando producir la energía incluso para vender a la red energética local, de quemar el bagazo o de hacer un ciclo energético a partir del bagazo. Después se sumó el tema de materiales aglomerados, después se sumó el alcohol carburante, después se fue sumando el tema del papel. Y entonces, si usted lo ve, es una biorefinería, pero tiene una naturaleza convencional. Biorefinerías verdes, que generalmente en la clasificación mundial de biorefinerías verdes no se refiere al verde como el tema de ecológicas, porque de hecho ya deberían ser así, sino biorefinerías de podas o cortes de pasto, que por cierto son muy llenos en aminoácidos y otra gama de productos bastante interesantes. Biorefinerías de cultivo entero relacionadas principalmente con las biorefinerías de maíz, de cereales, biorefinerías de materias primas lignocelulósicas, que son tal vez una de las más estudiadas, biorefinerías marinas que hacen mucho énfasis en las macroalgas, biorefinerías con concepto de dos plataformas, cuando integramos dentro de una materia prima el uso de dos plataformas, que es algo ya hoy día muy típico. Biorefinerías termoquímicas, donde las rutas de transformación ya no van a ser tanto por vía biotecnológica, sino
principalmente por termoquímica, llámese combustión, pirólisis, gasificación, carbonización hidrotérmica, torrefacción, por ejemplo. Tenemos que ponerle mucha atención cuando vamos a hablar de biorefinerías, entonces a una clasificación que tal vez acá no sé por qué no apareció o fue un error mío, y es las biorefinerías orientadas hacia la producción de energía, biocombustibles, bioenergía en general, y hay unas biorefinerías que son orientadas más que todo a la generación de productos o bioproductos. Generalmente las que son orientadas a energía son de bajo valor agregado, pero son de alta escala, y las biorefinerías que son orientadas a productos tienden a ser de alto valor agregado y generalmente de escala media o a veces en algunos casos baja. ¿Qué vamos a tener en cuenta y conceptualmente dónde empezamos a construir este concepto? Lo empezamos a construir en la materia prima. Si no tenemos en cuenta la materia prima, estamos perdidos. Si no la consideramos en todo su extensión de variables, estamos perdidos. Cuando usted habla con la gente de Crescentino en Italia, se da cuenta que las fallas ocurrieron es que no pudieron asegurar bien la proveeduría de las materias primas o se equivocaron en los tamaños reales que iba a tener la planta. Eso mismo también ocurrió en el centro de Estados Unidos, una biorefinería gigante. Estamos hablando de biorefinerías de $200 millones de inversión y que fallaron. De hecho, la de Estados Unidos fue cerrada y vendida después los equipos casi de segunda al 10% de lo que se había invertido. Las plataformas, que se refiere a lo que vamos a ir obteniendo en la medida que tocamos, por ejemplo, los biopolímeros y los vamos despolimerizando hacia sus plataformas básicas como azúcar, es decir, los monómeros. Los productos que al último son el punto fundamental que nos va a llevar el mercado a decirnos qué hay que producir. Y detrás de todo esto, para lograrlo, están los procesos. Y por último, esto es fundamental tener en cuenta que el tamaño lo va a definir todo. Muchas veces van a ustedes ver en la literatura de que hablan de biorefinerías que se concentran en producir etanol y estamos hablando de escalas de 500 litros día. Pues muy lindo el ejercicio, científicamente tal vez es muy lindo, los experimentos serían muy lindos, pero eso no tiene ninguna posibilidad de escalarse si el límite que tienes es eso. O sea, cuando eso se hace solamente a nivel piloto para mostrarse que tiene un potencial para llevarlo y que existe ese potencial para llevarlo a escalas más grandes, seguramente tendrá posibilidades. De hecho, las plantas de etanol hoy día son viables generalmente de 50.000 litros día hacia arriba. Eso es más o menos como la mínima cantidad para que eso tenga una viabilidad. Si ustedes discuten con toda la gente que trabaja el etanol en Brasil, Colombia, Estados Unidos y Asia, prácticamente, eso es prácticamente la norma. El estado de implementación tecnológica, pues aquí esto es una clasificación muy arbitraria, qué es avanzado y qué no es avanzado, qué es simple o convencional, pero en realidad creo que estos tres elementos, materias primas, plataformas, procesos y productos, más el tamaño, van a guiar mucho de las restricciones de nuestros diseños. ¿Y por qué tenemos que diseñar y por qué nos tenemos que concentrar en diseñar estas biorefinerías con más dificultad que cuando diseñamos cualquier proceso químico o biotecnológico general? Porque tenemos muchas posibilidades de corrientes de entrada, llámese materias primas. Tenemos muchas posibilidades de tecnologías, llámese combinaciones lógicas, secuenciales de equipos, que por cierto pueden ser N cantidad para cada sección, llámese la sección de pretratamiento, reacción o separación. Y adicionalmente, para una materia prima, podemos tener una gran posibilidad de corrientes de salida. Si usted tiene una materia prima llena de azúcares ya listos, disponibles, azúcares reductores, usted tendría unas posibilidades gigantes de hablar de 50, 70, 80, pero obvio que usted lo reduce un poco con el tema del mercado para una situación de contexto en particular. Pero si usted combina todo esto, una especie de gama de posibilidades en cuanto a productos, gama de posibilidades en cuanto a equipos que conforman tecnologías y gama de posibilidades de materia prima, usted tiene un problema exageradamente complejo.
Generalmente, ¿qué llamamos etapas de pretratamiento? Pues son esas etapas que acondicionan la materia prima para poder llegar de forma correcta a la sección de transformación a extracción. De hecho, bajo la palabra bioproceso, biorefinerías, tenemos que ir cambiando un poquito el chip de que no es, como en ingeniería química nos lo quieren vender a veces, de que es que en la etapa de transformación tiene que haber un reactor. No, puede haber una extracción. Extraer unos metabolitos de alto valor agregado formarán parte de una de las líneas de proceso de una biorefinería y son tan importantes de diseñar como diseñar un reactor. Pero el pretratamiento busca que cuando lleguemos acá todo sea más suave. Pero estos pretratamientos son genéricos. Estamos hablando de pretratamientos típicos de una biomasa. No estamos hablando específicamente de todos los pretratamientos ya que tienen que ver para hacer accesible las plataformas de la biomasa, por ejemplo, hidrólisis ácida, o en general la etapa subsecuente para llegar a un azúcar, que sería la enzimática o más hidrólisis ácida, o hidrólisis básica, organosol, tratamiento hidrotérmico, explosión a vapor, todo esto. Las etapas de transformación a extracción, entonces allí es donde tenemos algo, y acá en nuestra experiencia de 27 años, nos hemos podido dar cuenta que empezamos siempre pensando que era solamente lo biotecnológico. Y empezamos con fermentaciones, enzimas, y dijimos, no, esto será la base. Pero después entendimos que nos faltaban muchos aspectos de la parte termoquímica, que habían muchos casos en que valía la pena mejor llevarlo a una gasificación, y entonces incluimos gasificación, hoy día también incluimos pirólisis, pero después nos dimos cuenta sobre todo con el caso de la lignina, que sin catálisis no podrías convertir la lignina en otros productos. Y ni hablar de las extracciones desde un aceite que se extrae muchas veces de forma mecánica o de forma físico-química con solventes. Todo esto tienes que considerarlo y no puedes dejar escapar. En el momento que te concentras en uno de estos y casi como de forma religiosa consideras que los demás no son los mejores, ya estás equivocado. Y eso era lo que nos pasaba a nosotros al principio. Consideramos que los mejores eran los biotecnológicos. Después con el tiempo nos dimos cuenta, no, hay que considerarlo de todos. Tan solo que hay que saber decidir en qué momento y dependiendo de qué producto, por cuál me voy. Y estas etapas de separación y purificación también pueden ser muchas. Pueden ser muchas. Destilación fundamental, por ejemplo, en la industria de las biorefinerías, donde vamos a producir etanol, butanol. Pero muchas veces basta con una adsorción o con una absorción o una extracción líquido-líquido. Poco a poco nos vamos a dar cuenta entonces que todos estos pretratamientos, transformaciones y métodos de separación no son uno, son dos, sino que son en algunos casos hasta cientos, porque además científicamente se van produciendo, se van escalando a través de patentes y se llevan incluso a la industria. Y entonces hoy día no es raro ver un sistema de separación por membranas. Para el caso del etanol, a pesar de que si ustedes van a Brasil, allí triunfa la destilación extractiva con etilenglicol, pero si ustedes vienen a Colombia, la separación del etanol la verán con tamices moleculares, con ceolitas de tamaño de poro 5 o 7 Armstrong. Entonces, hay una gama de posibilidades de equipos, tecnologías, combinaciones que hacen que todas estas posibilidades usted las tenga que considerar. ¿Cómo las podríamos considerar si esto lo hiciéramos a punta de experimentos? Yo no me lo imagino. ¿Cómo considerarlo de alguna manera si lo hiciéramos incluso calculando una por una? Pues sí me lo imagino, y para eso vamos a mirar una estrategia que vamos a llamar síntesis conceptual, que es muy de ingeniería de procesos, pero cuando la comparamos, porque nosotros también trabajamos la otra vez optimización, nos ha dado siempre mejores resultados cuando consideramos primero síntesis conceptual y después optimizamos. Yo en esta charla no les voy a hablar de optimización, lo quité con el fin de por lo menos tener un tiempo condensado para que ustedes entendiesen mis ideas. Pero lo que sí es muy importante es que cuando ustedes vayan a diseñar biorefinerías, y estas que yo estas operaciones unitarias que les muestro yo acá, para nosotros poder diseñar el biorefinería, me toca decirles que cada una de ellas ya la sabemos manejar en particular, nos ha tocado hacer experimentos.
Si tú no haces experimento en ellos, pues vas a quedar como en un mundo un poquito abstracto y no vas a entender bien qué está pasando en la pirólisis o no vas a entender bien qué pasa en un supercrítico, y de pronto cuando trabajas solamente en modelamiento y simulación o incluso lo llevas a optimización, pues vas a perder los horizontes reales de los procesos porque nunca los tocaste, nunca te ensuciaste con ellos o nunca los viste fallar, como también triunfar a un equipo, por ejemplo, supercrítico a 300 atmósferas. Entonces, el primer consejo que les doy es que si ustedes van a introducir en el maravilloso tema de las biorefinerías, cada uno de estas unidades de procesamiento, por lo menos hagan experimentos. No tienen que ser los reyes de la pirólisis, pero sí comprender bien el proceso y haber hecho experimentos con ellos, con los equipos ojalá disponibles o de algún colega o amigo, que es lo que siempre vamos a tener los científicos en el mundo. ¿Qué se va a llamar un diseño desde la óptica de síntesis conceptual? Es sintetizar procesos o alternativas en las cuales, bajo una definición de un problema en particular, por ejemplo, requiero producir butanol, acetona, etanol para fines de industria química y al mismo tiempo producir biogás y producir, por decir algo, un biofertilizante. Si esa es su biorefinería y la define bajo un problema caracterizando bien qué producto y con qué composición quiere obtener o qué funcionalidad, pues usted crea los objetivos del proceso, especifica el diseño, va a tener que buscar muchos datos, va a sintetizar unos diagramas de flujo que van a basarse en las patentes o tecnologías que usted conozca. Si ve que hay muchos, pues va a tratar de hacer una optimización, porque obvio que para estos diagramas de flujo, como les comentaba al comienzo, lo importante es calcular los balances de materia y energía y de ahí derivar los balances ya en términos económicos, ambientales y sociales, y mirar qué de esas alternativas sería la mejor, pero usted ya hizo un barrido, un filtrado por síntesis conceptual y llega a optimización. Y solamente después, con la mejor o dos mejores alternativas, un análisis de sostenibilidad, y si el proceso cumple lo que usted buscaba, tiene el diseño final, y si no cumple, le tocará redefinir el problema, cambiar objetivos del proceso, porque el problema incluso lo va a circunscribir de pronto a otra tecnología, a otro alcance, o retirando incluso uno de los productos que usted creía que se podía obtener en esa biorefinería. Y eso se vuelve algo cíclico, pero es como la base típica de ingeniería de procesos. Y obsérvese que el centro de todo esto, de la síntesis conceptual, es que usted pueda evaluar a través de la simulación del proceso. ¿Qué busca la simulación del proceso? Como mínimo, los balances de materia y energía. De ahí derivará todo análisis que usted haga. Pero si usted no tiene balance de materia y energía, sinceramente usted lo que va a hacer es divagar o especular, cosa que no es bienvenida en nuestro mundo científico. Algo tan sencillo como una materia prima. Hemos visto diseños de biorefinerías propuestos o publicaciones donde la gente ni siquiera evalúa si tiene esa materia prima, además de que tenga existencia. Hay muchas materias primas, todas, pues obvio, si las consideramos porque existen. Pero ¿qué pasa si esa materia prima ya el mercado la copó, la utilizó al 100% para otros procesos? Usted no espere que haya esa materia prima para usted en su nueva biorefinería, por lo tanto no es disponible. Tendrá que cambiar de materia prima. O si es un residuo en las montañas de Colombia, donde yo vivo, estoy en Manizales, a 2.000, entre 2.000 y 2.200 metros de altura, donde el café saca un residuo que es la soca o un corte que se le hace para renovar el cultivo cada 5 años. El campesino bota eso allá y son unas montañas tan inclinadas que las hormigas a veces se amarran para no caerse. Eso no es accesible. Usted no le puede pedir al campesino que suba el residuo con las mismas ganas que va a subir el café, porque él sabe que va a recibir por el residuo muy poquito dinero y ni siquiera justifica subirlo muchas veces. Por lo tanto, aparecen preguntas de logística, calidad y los impactos mínimos de una materia prima. Pero esto no se le puede olvidar a usted cuando esté diseñando biorefinerías. ¿De dónde sale ese no se le puede olvidar? Usted puede hacer análisis bibliográfico. Eso es lo que vamos a llamar una especie de análisis heurístico. Hay muchos métodos de análisis heurístico, pero usted lo que tiene es que leer, empaparse en lo conceptual, qué pasa con su materia prima, con su producto incluso,
con la región, todo lo que tiene que ver con la materia prima, crear unos criterios de evaluación, por ejemplo, disponibilidad de cultivo existente y productividad. Hemos tenido proyectos aquí en Colombia donde se quiere generar una biorefinería en una región donde ni siquiera se ha cultivado por primera vez la materia prima. Pero un político X considera que sería muy buena esa materia prima para esa región y que jalonaría su desarrollo y encadenar una biorefinería. Sí, puede tener razón, pero ¿para qué diseñar una biorefinería si ni siquiera hemos creado el ambiente de productividad desde la tierra? Por lo tanto, la simulación forma parte íntegra del diseño conceptual. El diseño conceptual, y no me voy a ir en detalles porque aquí estamos hablando con mucha gente que seguramente maneja ingeniería de procesos, pero en el caso de biorefinerías es fundamental considerar la jerarquía, la secuenciación lógica de las unidades y la integración. Cuando hablamos de integración puede ser integración de materias primas, integración de productos o integración de tecnologías que son muy conocidas para nosotros los ingenieros químicos. Destilación reactiva, extracción reactiva, fermentación extractiva, destilación con decantación. Integrar tecnologías muchas veces facilita y debe ser considerado entonces dentro del análisis. Y la optimización solamente, como mostré en las diapositivas anteriores, solamente se da cuando usted ya tiene montada una superestructura basado en lo que usted considera que es lo más real. Usted ya filtró. Y por lo tanto, yo utilizaba modelos matemáticos que nacen de los mismos cálculos que usted hará en un software comercial. Aquí en nuestro grupo de investigación en Manizales, utilizamos principalmente Aspen Plus. Por lo tanto, un diseño de biorefinerías que se concentre al final en su evaluación como resultado de su simulación, tiene que llevar ese diseño conceptual donde rayas, yo siempre digo a mis estudiantes, rayen a mano los procesos que ustedes soñarían, las secuencias, qué aparato va primero, qué tecnología, y miremos si eso tiene pies y cabeza, cuadra un poquito con las patentes o estamos proponiendo algo adicional, tiene una relación, una corriente de salida de un proceso 1 con un proceso 2 dentro de la misma biorefinería, pueden haber integraciones tipo pinch, todo eso lo rayamos primero a la mano y después empezamos a simular sobre esas alternativas. Después hacemos la evaluación económica, que parte del balance de materia y energía, la evaluación ambiental y social, y todo esto va a permitir después hacer la evaluación de la sostenibilidad. ¿Qué indicadores típicos vamos a utilizar? Los típicos de ingeniería de procesos. Indicadores de rendimiento, no me voy a ir en detalle, seguramente esta diapositiva se comparte. Adicionalmente, esto es conocido pues, en diferentes textos. El rendimiento de producto, kilogramo de producto por kilogramo de materia prima, o el índice de intensidad de uso másico en el proceso, kilogramo de materia prima por kilogramo de producto. Todos estos indicadores de pérdida de masa, que tiene que ver, esa pérdida de masa se representa en lo que no se valorizó de alguna manera. Es decir, aquellas corrientes que vamos a considerar corrientes residuales, o el uso de renovables dentro de mi propia planta, que esto sería muy al lugar en el diseño de biorefinerías, que son indicadores, vuelvo y digo, relativamente sencillos de calcular. Indicadores energéticos desde una eficiencia energética global, que es algo que muchas veces es increíble, muchas veces uno observa trabajos, publicaciones, donde se les olvida lo más básico de esa transformicidad de la energía, de que una materia prima tiene un poder calorífico inferior, que es el más real, pero ese poder calorífico inferior termina pasando por diferentes procesos que van bajando esa cantidad, y cuando tú le sumas incluso la energía que tienes que utilizar para el proceso, muchas veces tienes es pérdida. Tenemos el caso del hidrógeno. El hidrógeno en muchas ópticas siempre va a estar a pérdida, y se puede arreglar muy fácil diciendo que es un hidrógeno verde porque la energía, de alguna manera decimos que es del sol, es de energía fotovoltaica, pero si tú comparas esa energía utilizada para otro fin en comparación con la energía utilizada para producir hidrógeno, los números nunca te van a cuadrar. Entonces, estos indicadores son importantes. Es típico de la ingeniería de procesos, entre lo que es eficiencia
Puede haber, por ejemplo, eficiencia en la conversión de carbono, que no es más que un indicador que relaciona la masa de carbono presente en los productos deseados con el contenido de carbono de la materia prima. Es un indicador importante cuando estamos hablando, por ejemplo, de otro tema que es la decarbonización. Pero al final, ¿para qué nos sirve todo esto? Para que esos balances los llevemos a balances económicos y encontremos lo que es el famoso gasto de capital y el famoso gasto de operación o operativos. El CAPEX, que generalmente es alto y se le tiene mucho miedo, pero el que yo le tendría más miedo es al OPEX. Y evaluar ese CAPEX y OPEX, teniendo en cuenta conceptos como la depreciación, las entradas, ganancias y todo esto, permiten a lo último hacer una evaluación económica, teniendo en cuenta todos los gastos, usted los puede calcular sin ningún problema, por ejemplo, con el software Aspen Economic Analyzer, que está incluido en el paquete de Aspen Plus o Aspen Plus. Eso entonces se lleva, por lo menos en nuestro grupo de investigación, habrá otros grupos que lo hacen de otra manera, para nosotros nos es muy importante el valor presente neto, que de alguna manera relaciona las inversiones reales frente a una especie de precio de oportunidad en función de lo que está ingresando como flujo, o se está moviendo como flujo de caja, la tasa de oportunidad que puede ser desde un interés que usted paga a un banco porque hizo un préstamo para esta planta, o la tasa de oportunidad porque usted no colocó este dinero, por ejemplo, en un certificado de depósito a término que el banco le pagaría a usted. Y eso se va cargando año por año y entonces decimos que un proyecto tiene sentido cuando el valor presente neto se vuelve positivo. Y ojalá lo sea. Los proyectos se pueden diseñar para 20 años, pero muchas veces en ciertas empresas se diseñan para 10 años para este tipo de análisis. Y por ejemplo, este proceso acá, que tiene estos rombos, sería viable, mientras que los otros procesos son inviables o están en el límite, que es lo que llamamos nosotros, fue un término propuesto por nosotros acá en Manizales, que es la escala mínima de procesamiento para una biorefinería. El análisis ambiental está desde lo más sencillo, barato, que lo pueden bajar ustedes de la EPA, que es el WAR, que ahorita se llama GreenScope, es mucho más amplio, pero le basta incluso para el proceso solamente el análisis ambiental WAR, o el análisis de ciclo de vida, que es el más conocido. Yo recomiendo hacer este y este siempre, porque este te da muchas ideas más centradas en el proceso, en el bioproceso. Mientras que el análisis de ciclo de vida, obvio que tú lo abres como tú quieras, pero puedes considerar con mucho más detalle el tema agronómico y en general todos los eslabones de la cadena de valor. Entonces, ¿qué hace el WAR? El WAR hace un balance en general para el proceso de manufactura de cualquier producto, pero considera además una componente que es la energía que se requiere, que generalmente es otro bloque para producir energía. Esa energía es un bloque ya sea porque tienes una caldera y generas vapor, y entonces tienes que consumir diésel o carbón o gas natural, por ejemplo, incluso biomasa. Y el proceso de manufactura es un proceso ya en especial hacia los equipos que llevan a los productos finales. Por lo tanto, la componente de energía y la componente del proceso químico, bioquímico, biotecnológico, incluso de alimentos, se unen bajo un concepto, flujos de energía, flujos de masa, lo que sale, lo que entra. Todo esto se lleva a un balance. Esto establece prácticamente como un potencial de impacto ambiental y todo se categoriza dentro de estos indicadores que, según la EPA, para una planta productiva, independiente de sea una planta tipo refinería o biorefinería, sería la planta, serían ese tipo de plantas, no importa cuál. Esto sería lo más importante. Y después se llevan con una especie de factor de peso, según el diseñador que evalúa qué tiene más peso en el lugar donde tiene ubicada la planta. Y obvio que nos va a convenir que el proceso tenga un impacto ambiental global, que es este que está acá el total, menor, es decir, negativo, que significaría que las corrientes de entrada tenían más impacto ambiental que las corrientes de salida, o sea que usted alivió, digámoslo así, esa carga ambiental.
Entonces se puede ver esto muy fácil en una sola unidad que se llama el WAR. Como les digo, lo pueden conseguir de la EPA o pueden conseguir GreenScope, que es todavía más amplio en cuanto a indicadores, incluye hasta indicadores económicos y otros sin número de indicadores ambientales. Y esta es la análisis de ciclo de vida, que no voy a ir mucho en detalle. La análisis de ciclo de vida, prácticamente esto es, si ustedes me preguntan cómo lo veo yo, es más un protocolo basado en un inventario de emisiones con unos objetivos muy claros y con unos límites muy claros. Entonces aquí lo que se mira es una cadena de valor, por ejemplo, y entonces se observa qué tiene de impacto cada uno de esos actores en esas emisiones o en esa categorización que usted está planteando. En una de ciclo de vida, usted puede tener como resultado una huella de carbono, puede llevarle una huella hídrica, cosas que son mucho más utilizadas tal vez por nosotros los ingenieros químicos cuando evaluamos procesos, pero también tiene una muy buena, digámoslo así, forma de homogenizar, porque cuando hablamos de una especie de un ISO, 14040 o cualquier ISO, significa que todo el que vaya a hacer un análisis lo va a tener que hacer siguiendo esto. Entonces, se podrían comparar algunos resultados, no todos, pero algunos se podrían comparar. Ese análisis de ciclo de vida lo puede hacer de la cuna a la puerta, lo puede hacer de la cuna a la tumba o de la cuna a la cuna. Si usted lo hace de la cuna a la cuna, está considerando toda la cadena de valor y está llevando a entender la componente ambiental más específico de lo que se llamaría economía circular. Por lo tanto, una vez de ciclo de vida puede ser esto también, porque el tiempo no me alcanza, no voy a hablarles qué diferencia entre un atribucional y un consecuente. Generalmente pues se utiliza mucho el atribucional, pero sí les voy a hablar un poquito de circa. Había un problema gigante de cómo volver objetivo un análisis social. Este es un método que, si ustedes lo miran, trata de llegar a eso. No está todavía listo, o sea, esto tiene todavía más forma de mejorarse, pero por lo menos vamos llegando como a unas categorías sobre los cuales derivan unos indicadores que tienen que ver, por ejemplo, como salario digno, lo que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo, beneficios sociales, cosas que verdaderamente se podrían encontrar como indicadores para trabajadores, o todo lo que tiene que ver ya con indicadores un poquito más macro, que es el acceso a los recursos materiales en términos de sociedad, o incluso indicadores que tendrían que ver con la existencia o no de corrupción en esas cadenas de valor, o si hay competencia justa o no dentro de esa cadena de valor. Pero esto tan solo los invito, recuerden, esta es apenas una conferencia condensada, los invito a que tengan en cuenta estas herramientas. Si quieren más detalle pueden ver nuestras publicaciones, o si quieren nos contactan y con mucho gusto miraríamos cómo les colaboramos. Tal vez yo no les conteste, pero si alguno de mis estudiantes de doctorado o mis postdocs. Y por último, la evaluación de sostenibilidad. La sostenibilidad es referencial. ¿Qué significa referencial? Nadie puede decir que un proceso es sostenible de forma absoluta. Siempre lo va a decir referencial. Por lo tanto, esa sostenibilidad, habrá quienes quitan la componente técnica y dicen, no, es la suma de lo económico, lo ambiental y social, colocándole unos pesos. Pero esos pesos o porcentajes de peso, tampoco nadie podrá definir. Usted ve trabajos que incluso lo someten a optimización, pero es que esto cambia en el contexto. Si ustedes vienen a Colombia, por ejemplo, a la zona rural donde nos metemos nosotros mucho, allí sí va a ser importante lo económico, pero va a ser mucho más importante lo social, y entonces el peso en lo social podría tender a ser mayor que lo económico. Entonces diría una persona, no, pero entonces no lo va a dar económicamente viable. No, es que primero vamos a demostrar que es económicamente viable, después vamos a hacer todo lo posible para que sea ambientalmente lo menor posible en impactos, después vamos a mirar en lo social que genere el mayor impacto, y cuando ya lo tenemos los tres puliditos, como se diría aquí en Colombia, ya miramos los pesos que le queremos dar para evaluar esa sostenibilidad. Por lo tanto, esos factores pueden dar recomendaciones de que se le coloquen todos iguales, o
un diseñador tiene todo el derecho de cambiar el factor justificándolo. En ese orden de ideas, y para llegar un poquito más cerca al final, voy a tratar dos temas. Primero, hay una propuesta que llegamos a ella con el fin de resumir o aliviar un poquito el problema. Imagina entonces que tenemos muchas materias primas con un nivel y tecnologías con un nivel tecnológico e industrial en diferentes contextos, con índices de madurez tecnológicas de 0 a 9, que es lo máximo para cualquier bioproceso. Y todo eso nosotros con mi grupo de investigación y especial con el liderazgo de una de mis investigadoras estrella en estos temas, la doctora Mariana Ortiz, llegamos a la conclusión de que podíamos mirar todos estos casos, prácticamente sistematizarlos y elaborar un portafolio de bioprocesos basado en fracciones, celulosa, hemicelulosa, lignina, almidón, pectina, grasa de extractos, o todas, por ejemplo, usted en Biogas puede utilizarlas todas, con unas plataformas y productos, e involucramos los bioprocesos más utilizados. Nos dio en total 33. 33 bioprocesos, le hicimos todos los análisis que acabamos de discutir ahorita. Analizamos en qué estado estaban cada uno. Si estaban en investigación, TRLs 1 a 3, desarrollo 4 a 6 o implementación 7 a 9. Se simularon, se calcularon todo con ayuda de Aspen Plus. Se hizo el análisis económico, entonces el técnico y el ambiental. No hicimos el social porque, primero que todo, ya quedaba muy grande, además porque el social puede tener mucha más contextualización que estos otros que están aquí ya hechos. Y entonces, definiendo un objeto de sostenibilidad nomás con ese tipo de criterios, la idea era seleccionar los procesos o los bioprocesos más adecuados, por ende, los productos más adecuados en una materia prima, y diseñar entonces, crear conceptualmente la biorefinería que más me conviene, para después hacerle una evaluación rigurosa de esa sostenibilidad de dos escenarios. Entonces, por ejemplo, si usted llega y tomase la fracción de celulosa contenida en todos los residuos evaluados en la tesis, bajo la cual Mariana empezó a hacer este trabajo, que era una tesis con residuos de alimentos, se dio cuenta que la plataforma que más aparecía era glucosa, pero la glucosa se llegaba de forma enzimática. Ese era el bioproceso C2. Pero cuando usted mira el bioproceso C2, está en un grado de madurez tecnológica relativamente muy alta, que es implementación. Entonces, esto está bien, el TRL está bien. Si hubiese dado bajito, no sería o no valdría la pena llevarlo a escala de producción, por lo tanto nos hubiéramos olvidado de él, no hubiese sido de prioridad, digámoslo así. Y todo lo que tiene que ver con los indicadores normalizados relacionados con el rendimiento y la conversión eficiente del carbono, también daban unos valores relativamente altos. Eso es lo que usted busca, los que tengan los valores más altos, entonces usted los va seleccionando y va filtrando, va quitando aquellos que no tienen sentido. Por ejemplo, no vale la pena producir azúcares cuando su plataforma es una proteína, a no ser que utilices microorganismos genéticamente modificados, como hace mi amigo, mi colega, el doctor Ramón González, en la Universidad de South Florida, en Estados Unidos, que él puede convertir lo que quiera en lo que quiera. Pero acá, por lo menos con microorganismos comerciales típicos, no genéticamente modificados, esta es la realidad. Lo mismo con los bioprocesos que apuntan hacia el análisis de energía eléctrica y térmica, en los que menos consuman. Sale entonces ese portafolio de bioproductos también con el filtro. Ustedes pueden utilizar, ahorita les muestro la publicación, para que la tengan siempre dentro de su inventario cuando tengan que diseñar biorefinerías. Costos de capital, costos de operación, costos de producción respecto a precio de venta, todo lo que tiene que ver con un indicador ambiental relacionado, derivado del LCA, que es el de cambio climático. Obvio que vas a querer los menores. Y eso te permite definir escenarios de valorización, el portafolio de bioprocesos. ¿Y yo por qué les comento esto? Porque si ustedes van y ven este artículo, les va a hacer una inmensa ayuda.
para filtrar aquello que les decía al comienzo, muchas posibilidades de materias primas, que al último se vuelven acá en este trabajo plataformas, muchas posibilidades de tecnologías, que al último son los bioprocesos que estamos citando, y muchas posibilidades de productos que son la consecuencia de un bioproceso aquí analizado. Entonces aquí ustedes van a tener la manera de establecer un filtro. Y por último, para terminar, voy a citar un ejemplo donde no va a llevar exactamente todo lo que mostré porque es muy amplio, pero este ejemplo vuelvo y lo cito ¿por qué? Porque tuvo impacto a nivel empresarial y tuvo impacto a nivel también científico muy alto. Entonces, en Colombia no somos los mayores productores de naranja, nada que ver con Argentina y Brasil, que no lo coloqué acá. De hecho, acá lo que les voy a mostrar es lo que se puede mostrar, porque había información confidencial, ustedes entenderán. Pero el caso de Brasil aquí no se muestra, pero en general es un país que produce poco y un país que produce mucho, Argentina. Por lo tanto, la escala acá era pequeña y acá la escala era grande. Estas son las empresas y estas son las típicas líneas de producción. Miren que son diferentes cuando es pequeño. Nos dedicamos más a un jugo, un condensado, una pulpa y el residuo principal que queríamos bioprocesar, que es la cáscara de naranja. Mientras que en el otro caso, ellos sacan mucho más productos. Miren, jugo, aceite esencial, saca una especie de jugo de cáscara. Y miren las diferencias en escala, 255.000 toneladas al año. Por lo tanto, yo no puedo evaluar esta biorefinería basada en OPW y esta biorefinería también basada en OPW de igual manera, porque aquí van a salir diferentes posibilidades y aquí otras, porque ya me dice la escala que acá, por ejemplo, yo me tengo que concentrar en mayor productos de valor agregado que incluso en esto. Eso tuvo trabajo experimental y eso tiene que ver de la caracterización, entender bien qué tienen las materias primas, en este caso la cáscara de naranja o PW, obtener experimentalmente como prueba de concepto lo que creemos o creíamos después de hacer el filtro correspondiente de qué había que producir. Todo con los métodos tradicionales, esto ustedes lo conocen muy bien, lo voy a pasar rápido. Las extracciones, fuimos incluso utilizar a nivel de laboratorio, pero si ustedes miran los rendimientos y lo comparan con el nivel escalado ya en tamaño productivo, dio relativamente semejante, que es algo que soñamos todos los que trabajamos en el laboratorio, pero no todo va a ser así. Hicimos extracción con ruido supercrítico, extracción convencional, lo que les decía. Trabajo experimental para que usted esté más seguro de que lo que está calculando, simulando, tiene pies y cabeza y está considerando las restricciones correspondientes. Algunas fotos de equipos, del supercrítico, el que está acá, procesos de extracción de compuestos polifenólicos, etc. Utilizamos toda la teoría. Una de las cosas que utilizamos en nuestro grupo de investigación y que les recomiendo a ustedes es que antes de extraer un polifenólico, y sobre todo si es por extracción supercrítica, hay excelentes ecuaciones de estado. Hay excelentes ecuaciones hasta de nuestra querida profesora Sobova en República Checa, quien sacó una ecuación excelente para que usted tenga una versión primaria de solubilidad. Y conociendo las propiedades de la molécula representativa, que es el polifenol que usted quiere extraer, usted ya establece, por ejemplo, aquí se estableció la esperidina, usted puede establecer cuáles serían las mejores condiciones, pero en ultrasonido pues le tocará experimental, incluso en el convencional. Pero si es supercrítico, puede utilizar todas estas ecuaciones de estado para definir la presión. Eso ustedes no se imaginan cuántos experimentos le va a quitar. En nuestro grupo de investigación quita más o menos el 80% de los experimentos requeridos. Y generalmente da unos resultados bastante buenos en comparación con los modelos. La extracción de pectina, aquí la estudiante que ahorita es doctora y profesora Mariana, fue muy innovadora y dijo, no, hagámoslo con ácido cítrico en vez de hacerlo con ácido clorhídrico. Y efectivamente funcionó muy bien. Salió unos artículos muy bonitos. Se los recomiendo. Eso es tan solo compadre unas ideas.
Producción de azúcares fermentables, se hicieron bastantes experimentos, todo lo que ustedes ya conocen, el uso de la Celix CETEC 2, que ahorita ya hay Celix CETEC 3, la producción de biogás teniendo en cuenta sin aceite esencial, sin aceite esencial y pectina. Y aquí hay un punto bien interesante que quisiera compartir. Muchas veces hacemos esto, hacemos la producción de biogás y resulta que al haberle retirado el aceite esencial por cualquier método, hicimos ya un pretratamiento de esa biomasa para que dé mejor la producción de biogás. O sea, hay pretratamientos que se van dando en biorefinerías sin que sean oficialmente un pretratamiento. Es decir, la extracción de un aceite esencial no es un pretratamiento. Pero cuando tú lo tienes en cuenta, tú ya no necesitas hacer un pretratamiento. Sin embargo, tú ves trabajos donde después de extraer el aceite esencial, como siguen lo que dicen todos los demás, pero a veces no se analiza a fondo, además hacer un pretratamiento, pues no era necesario. Nosotros comparamos y no era necesario. Y ven cómo poco a poco van saliendo los diagramas de flujo, aquí de bloques, en este caso. E incluso trabajamos con finlandeses, era un proyecto con Europa. Los finlandeses proponían un método de producción de ácido músico con una cepa. Nosotros tomamos datos experimentales de ellos y hicimos todos los cálculos. Pero se hizo el diseño conceptual. Y entonces cuando usted mira todo eso, tienes como una especie de superestructura, que es la que yo les decía que podría someterse después a una optimización, la cual no voy a mostrar acá. Cada unidad representa un diagramita de flujo a su vez, pequeño, pero que se va conectando con el resto de unidades. Al final, se definen todas las condiciones, se hacen las simulaciones del caso basados en todo lo que nos ha enseñado la ingeniería química de procesos y bioprocesos. Ya tienes el montaje completo de una estructura, por ejemplo, de una alternativa de proceso. En este, por ejemplo, producimos ácido músico, producimos biogás. Y de alguna manera, cuando se evalúan las biorefinerías en todo lo que nosotros hablamos, que está publicado en algunos artículos que aquí también lo van a tener, usted entiende que esto sí funciona. Entonces, aquí están los resultados de la caracterización. Se sabía que tenía mucha pectina, buena fibra y extractivos en agua. Coincidían con la literatura. Todo lo que tenía que ver con análisis próximo, análisis último y poder calorífico también va de la mano con lo que decía la literatura. Y todas las líneas que evaluamos, en realidad los resultados estuvieron muy acorde a la literatura. Y cuando se llevaba ya a algo que no es tan fácil encontrar en la literatura, como es la solubilidad de esperidina o la extracción en general de polifenoles de cáscara de naranja, pero un análisis bien detallado, pues sacamos unos resultados bastante interesantes. Obvio que cuando hablamos de polifenoles tenemos que utilizar codisolvente etanol. Caracterizaciones finales en función de las tecnologías utilizadas para la extracción. Obsérvese que toda la gente dice, en este caso ni siquiera estoy mostrando los de supercríticos, pero obsérvese que el Sodlet, por ejemplo, que es tal vez el más sencillo y poco escalable, dio mejor que los demás, que el convencional e incluso el ultrasonido convencional. Esto se hizo. La extracción de las pectinas, esto lo va a pasar rápido porque el tiempo se me agota. Todo lo que tiene que ver con los azúcares fermentables. Es algo típico que ustedes harían en sus trabajos, pero ahorita la idea es que todo esto lo conviertan en cálculos en lo que les he mostrado. El esquema tecnológico de esta especie de unidad o alternativas le va a dar a usted los costos, porque usted va a hablar los costos asociados a la alternativa. Recuerde que los costos mientras más bajos son mejores. Y además pueden observar en cada una de las alternativas qué les va o qué les consume más, si son los reactivos o las materias primas, o si son la energía, las utilities, o si son al fin, por ejemplo, los costos de inversión de capital. Usted ve que en la 1, por ejemplo, pesa más el costo de inversión o capital.
La escala, por cierto, esto está en este artículo también publicado en Bioresource Technology. La escala le dice todo. Miren, esta gráfica le dice a usted todo. El valor presente neto es solamente viable. Esto es negocio solamente de 100 toneladas hacia arriba. Es decir, esta opción para Colombia de lejos no. Para Brasil y Argentina puede que sí. Pero ya cuando cambiamos la configuración de la biorefinería, logramos bajar de 80, de cientos, a 8, 7 toneladas por día. El esquema colombiano aquí queda también presentado. Otra vez hizo el mismo análisis. Y el análisis termina en dar unas conclusiones, que estas ni siquiera son las conclusiones de mi charla. Estas son conclusiones específicas para este proceso. Y por primera vez Finlandia, que había trabajado con el ácido músico de una manera impresionante, un instituto que hay allí cerca de Helsinki, por primera vez vio que lo que habían hecho había servido para la plataforma pectina o ácido galacturónico en países como Colombia, Argentina y Brasil. Ellos quedaban muy contentos, sacamos 1 o 2 papers, pero lo importante es que mucho de lo que aquí se mostró fue llevado o fue considerado por las industrias en particular y también ha tenido muy buena respuesta de la comunidad científica. En esta condensación que puede ser un poquito abrupta de mi charla, lo que les quiero decir es lo siguiente. Antes de darles las gracias, es que podemos estar evaluando muchos de los investigadores que estamos ganando mismas, podemos estar evaluando muchas biorefinerías. Pero el problema es que no necesariamente esas biorefinerías van a ser económicamente viables o ambientalmente buenas o socialmente impactantes, es decir, no van a ser tan sostenibles. Si nos unimos un poquito en considerar este tema, seguramente vamos a avanzar mucho más, sobre todo en llevar estas biorefinerías a la industria, porque aquellas biorefinerías que no van a tener este tipo de análisis, usted no va a poder demostrar fácilmente que esto sí es sostenible y vale la pena llevarlo a la industria. Empecemos por un económico siquiera. Entonces, yo creo que con eso terminaría mi charla. Otra vez, muchas gracias y quedo abierto a preguntas. Muy amables. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, tenemos tiempo a un par de preguntas que se han formulado en el chat. Una de ellas es si se podrían elaborar unos límites críticos asumibles para valorar las perspectivas para otros productos en forma análoga a lo que nos ha señalado de los 50.000 litros día para bioetanol. O sea, ¿cómo valorar estos límites dependiendo de otros productos o otra materia prima? ¿Cómo habría que adaptar? Gracias por la pregunta. Efectivamente, el etanol, que de alguna manera tiene los costos de producción más bajos en alta escala en Brasil, y es a partir de caña de azúcar. Se da precisamente porque el uso masivo del etanol para biocombustibles ya cierra un valor de mercado que muchas veces lo circunscribe a una política de país. Por ejemplo, en Colombia es una ley del Estado. ¿Cuánto debe costar el etanol? Y cuando tú te devuelves, hace como una especie de ingeniería inversa. ¿Cuánto me cuesta el etanol y cuánto me debe costar o cuánto de los costos de producción para que esto yo lo venda, para que después las distribuidoras lo tengan a ese valor? Pues obvio que salen, es por eso que salen esos valores. Pero si tú estás hablando de un etanol que ya tiene otras características, y eso es casi imposible porque los etanoles o alcoholes con otras características son monopolios del Estado, pues es prácticamente imposible. La única perspectiva para poder bajar esa escala, si es que la pregunta apunta a poder bajar esa escala, es que tú valorices después ese etanol, que ni siquiera lo vendas. Que de ese etanol obtengas otros productos de mayor valor agregado, pero tú lo cierres. Efectivamente, esa escala puede bajar más. Hay procesos de obtención de diferentes moléculas de alto valor agregado por catálisis. Ahí sí ya es pura catálisis,
que ustedes pueden ver publicados en la literatura, donde tienen productos que hasta superan 10, 15 veces el valor agregado del etanol. Pero eso está apenas en TRL 012. Entonces, cuando yo dije ese comentario de 50, cuando hablas con los empresarios, o sea, no estoy hablando con científicos, no con los dueños de los ingenios aquí en Colombia, los que conocí en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Estados Unidos, e incluso en Asia, en Corea del Sur, ellos hablan de ese valor, pero es porque está muy amarrado costo de mercado, o más bien precio de mercado, y el costo de producción que ellos tienen que tener, y eso es de alta escala, ya. Vale, y una última pregunta que tenemos aquí es, ¿cómo aplicar Aspen Plus en el diseño de una biorefinería con modelos que no constan en el software? Por ejemplo, una cinética de bioreactores diferente. Bueno, no, ese problema sí está relativamente muy resuelto. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Generalmente lo hacemos ex Aspen o hay un modelo de usuario. Cuando se permite un modelo de usuario, pues a veces todavía se puede hacer. De hecho, las últimas versiones de Aspen Plus, en comparación con las anteriores, que adolecían incluso de las componentes básicas de la biomasa y que a veces había que crear casi el componente, ya tiene muchas posibilidades para que juegues mejor con los modelos. Pero la más sencilla es trabajar con modelos extra Aspen y después, cuando tienes la cinética trabajando a la temperatura, a las condiciones que es, ese dato o esos datos particulares los llevas directamente al Aspen con un modelo de usuario más simple. Porque efectivamente el Aspen no está hecho, por lo menos las versiones 9, 10, 11, que son las que más utilizamos acá, ahorita estamos utilizando una 14, pero ya salió la 15. En esas versiones anteriores no se consideraba mucho la biomasa, de hecho podría ser mejor el SuperPro Designer, pero ¿qué es lo que pasa con el SuperPro Designer? El acompañamiento de la base de datos del SuperPro Designer es exageradamente pobre. El acompañamiento de la base de métodos de solución para todos los problemas típicos de los equipos que vamos a considerar es relativamente muy pobre. Preferimos entonces el Aspen, nosotros está el tema aquí SuperPro Designer, pero de lejos preferimos el Aspen a hacerle acondicionamientos, pero no es tan difícil. Vuelvo y digo, lo puede hacer por fuera o con modelos de usuario cuando la dificultad de ese modelo de usuario no es muy alta. Muy bien. Quisiera agradecerte, Carlos, la presentación porque nos has hecho un panorama global de cómo la ingeniería química básica se puede aplicar a los bioprocesos, sobre todo para los que trabajamos en estos temas. Creo que es muy importante el panorama general que nos has dado desde el diseño básico del proceso, la simulación, la síntesis de procesos, pero también considerar la parte económica y la parte, incluso la social, la medioambiental por supuesto, pero incluso la social, y eso pues cierra muy bien el panorama. Entonces, agradecerte especialmente tu presentación y nos veremos en próximas ocasiones. Y nada, agradecer a todos la presencia y simplemente recordaros que el próximo día 16, próximo martes, a la misma hora, pues tendremos una presentación de Roberto Parra de Monterrey, en México, sobre el desarrollo de procesos de microalgas y la contribución hacia la sostenibilidad. Buenas tardes a todos y te reitero las gracias, Carlos. Muchas gracias a todos y feliz tarde, feliz día, según su ubicación. Que esté muy bien. Felicidades. Hasta luego. Adiós.